Entramos en el tema sexto del temario que tenemos en este estudio. Hoy vamos a hablar de otros protagonistas, los dos profetas, los dos testigos de Apocalipsis, capítulo 11. Hemos estado hablando recientemente acerca de los falsos profetas. Hablamos de un falso profeta final que estaba muy relacionado, que estará muy relacionado o que está, porque es posible que ya esté en operación, yo lo creo así, el falso profeta. Ese hombre que conociendo la ley de Dios la viola por sus propios intereses. El falso profeta va a trabajar estrechamente con el sistema del anticristo. Pero hoy vamos a hablar de los verdaderos profetas. No de los falsos, sino de los verdaderos. Bueno, también en la escena de Apocalipsis encontramos dos verdaderos profetas, los dos testigos. Podríamos decir que estos representan de alguna manera todo el ministerio profético en la historia que finalmente está presente en el reinado del anticristo, en el final, ¿sí? En el final de la historia. Los dos profetas van a estar, como digo, no solo muy activos, sino realmente encarando, desafiando al anticristo y toda su obra, contrarrestando, diría yo, la acción del falso profeta y peleando, cumpliendo un propósito divino hasta la muerte. Veamos ahora lo que podríamos considerar en la Escritura. ¿Cuáles serían los antecedentes, los precedentes de los dos profetas? Entonces tenemos que ir a la Escritura para descubrir quiénes eran los profetas más representativos que pudieran de alguna forma señalar a los dos profetas finales y también cuáles son las características de los verdaderos profetas. ¿Cómo podemos distanciar, diferenciar, cómo podemos discernir a uno de otro para que veamos claro? Ya hemos visto las características de un falso profeta, pero ¿qué caracteriza a un verdadero profeta de Dios? Vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos es Moisés. No podemos verlos todos porque en la Biblia hay muchísimos profetas verdaderos. Ya los conocemos, hemos leído sus libros y seguramente podemos estudiarlo de forma personal en casa. Pero solo voy a señalar como Moisés aquellos que tengan esas características que luego vamos a ver de una forma más completa, más total en los dos finales. Moisés, todos conocemos su vida, su ministerio, su obra, que está en el libro del Éxodo, y en general él ha dejado su huella en todo el Pentateuco, es decir, en los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué destaca de Moisés? Bueno, yo creo que lo que más destaca es que es un profeta de juicio. Era necesario el juicio. ¿Por qué? Porque tenía que liberar a una nación de un pueblo en el que estaba esclavo, de una nación gobernada por un tirano, por la dinastía de los faraones, y tenía que sacarlos de ahí para que pudieran adquirir una independencia suficiente como para centrarse en conocer a Dios, vivir de acuerdo con sus leyes, para finalmente heredar la tierra prometida.
Entonces vemos que Moisés va a ser primera y primordialmente utilizado como instrumento de juicio. Él va a hacer posible, Dios le va a usar para eso, que finalmente el faraón ceda. Y no solamente el faraón, sino todo el pueblo. De manera que Israel pueda salir de la esclavitud. Ahí en los capítulos esos, del 7 al 12, tenemos 6 capítulos de juicio. Por eso digo que es la parte más amplia del ministerio de Moisés. Y tenemos las 10 plagas. No vamos a mirarlas todas, pero creo que las recordaríamos de todas formas. Pero sí vamos a señalar aquellas que aparecen también en Apocalipsis 11. No solo en Apocalipsis 11, porque ahí están resumidas, sino a lo largo del Apocalipsis. Son cosas que van a estar sucediendo y que tienen una cierta relación, parecido, consonancia, podríamos decir, con esas plagas de Egipto, aquellas plagas tremendas que fueron usadas para liberar. Vemos al agua convertida en sangre. Así empezó el ministerio de Moisés, este ministerio de juicio, convirtiendo el agua en sangre. También lo vamos a ver en Apocalipsis, cuando suenan las trompetas y después finalmente con las copas, vamos a ver cómo el agua se va transformando en sangre y en las copas será sangre podrida, putrefacta. También aparecen las úlceras. Lo vamos a ver en las copas de la ira, cómo los marcados se llenan de úlceras, úlceras pestilentes, malignas. Vemos también entre las plagas de Egipto, vemos la plaga del granizo, también aparece en Apocalipsis, el granizo, las trompetas, y luego más tarde en las copas también. Vemos las langostas, también la plaga de langostas aparece señalada en Apocalipsis, y finalmente las tinieblas. Si os fijáis, 5 de las plagas mencionadas en el Éxodo contra el faraón, contra la tierra de Egipto, también van a tener su representación, su acción, su impronta en el libro o la época del Apocalipsis. Bien, ahí tenemos entonces a Moisés como un precursor, llamémosle así, un personaje profético acerca de un profeta final. Luego tenemos a Elías, que aparece en Primera y Segunda de Reyes, especialmente en Primera de Reyes. ¿Cuál sería el ministerio más importante de Elías? Bueno, vamos a encontrar que también Elías es un profeta de juicio. Juicio especialmente contra la idolatría. La cumbre de la carrera de Elías está en una cumbre, la cumbre del Carmelo, donde desafió a los profetas de Baal y de Asera. Y vemos cómo los derrota, manifestando que solo hay un Dios verdadero y todo lo demás es idolatría, son falsos dioses y adorarlos es una blasfemia. Y esto es lo que va a ocurrir, que Elías va a desafiar también a la monarquía en ese momento de Israel, Acab y Jezabel, que van a ser juzgados ahí a través de ese ministerio. Hay algo muy curioso que está en Primera de Reyes 19 y 18, y es cuando Dios va a revelar, le va a revelar a su profeta Elías,
que hay un remanente que Él se guarda. El concepto de remanente va a permanecer después a lo largo de toda la Escritura. Es que a pesar de la idolatría, a pesar de los fracasos de los reyes de Israel, a pesar de tantas cosas negativas, malas que ocurren en la historia de la nación, Dios siempre se guarda un remanente. Y entre otras cosas, también nos va a mostrar que Elías transmite esa unción a otro para que siempre que haya alguien, siempre que haya alguna persona entregada a Dios, pueda llevarlo, ¿no? El caso de Eliseo. Y después también hay una cosa muy interesante en Elías, que es que es arrebatado. Así que ahí encontramos cómo, de la misma manera que los dos profetas de Apocalipsis 11 van a ser arrebatados, también Elías lo fue. Así que tenemos un precursor del arrebatamiento, ¿sí? Ya conocíamos al profeta Enoc, ¿sí?, que también fue arrebatado, pero Elías aparece de una forma muy clara en su historia de Primera de Reyes y finalmente en Segunda de Reyes con su arrebatamiento, mostrándonos ese personaje que va a figurar, a ser también una figura profética. Luego tenemos a Eliseo, el continuador. De alguna forma, el ministerio de Elías y Eliseo están unidos, son una continuación el uno del otro. Es por eso que los consideramos a los dos. La historia de Eliseo está principalmente en Segunda de Reyes. Es cierto que Eliseo va a continuar algunas de las facetas del profeta Elías, pero va a sacar a relucir también algo más del poder de Dios. Es el profeta de los milagros. Es el profeta que va a representar de alguna forma también al ministerio del Evangelio, al ministerio de Jesús, pero que señala con Elías los canales principales o las líneas principales del ministerio profético. Yo quería señalar en el personaje, en Eliseo, un ministerio que es muy importante y es el ministerio de revelación de lo sobrenatural. La revelación del poder sobrenatural de Dios, no solamente a través de milagros, sino a través de la propia observación de ese mundo espiritual. Tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 33, dos historias muy interesantes. La primera es el sitio de Dotán. Si lo recordamos, es un momento culminante en la historia de Israel cuando está prácticamente asediado por los sirios y es Eliseo el instrumento que va a utilizar Dios para librar ese asedio, es decir, para prevenir a Israel de no caer bajo la esclavitud de Siria. Así vemos cómo Eliseo va revelando al rey todas las estrategias nefastas, bélicas, destructivas del rey de Siria. Y finalmente el rey de Siria toma cartas en el asunto y va a por él. Lo que va a ocurrir es que estando en la pequeña ciudad de Dotán, sitiándola, Eliseo y su sirviente van a vivir una experiencia única. El sirviente se va a asustar porque está viendo con los ojos naturales
una escena de guerra. Los enemigos han sitiado la ciudad. Y va a acudir asustado a Eliseo, al profeta, porque no sabe qué va a pasar, no sabe qué van a hacer, cómo van a salir de esa situación. Si vamos parando un poco en cada detalle, nos iremos dando cuenta cómo, de alguna forma, están profetizando circunstancias similares en el futuro como las del tiempo del fin. El confinamiento, el asedio, el sitio, la imposibilidad de escapar, el encontrarse entre la espada y la pared. ¿Y ahora qué podemos hacer? Estamos en una situación desesperada. ¿No es eso lo que más impresiona de Apocalipsis? Que la Iglesia se pueda ver, que nosotros los cristianos nos podamos ver en esa circunstancia en la que estaba Eliseo y en la que estaba su criado con otros de la ciudad, sitiados, confinados, sin poder escapar. ¿Qué hacer en una situación así? Entonces podemos entender la preocupación del siervo. Ahora, Eliseo va a manifestar por revelación lo que hay más allá de la apariencia, lo que está más allá de lo que se ve con los ojos. Y va a orar por su siervo, estando sobre la muralla, viendo el ejército de Siria, para que Dios abra sus ojos y pueda tener una revelación también visible del mundo espiritual. Esto es muy importante porque estamos hablando del tiempo del fin, estamos hablando de atravesar Apocalipsis y vamos a necesitar sin duda esa capacidad de ver más allá. Si nos quedáramos solo con lo que ven nuestros ojos, con la apariencia, estaríamos atemorizados, asustados, estaríamos realmente atribulados. La gran tribulación no es para eso. Ocurrirá que seremos atribulados, pero lo que Dios espera es que su pueblo, como Eliseo, ponga sus ojos más allá de la apariencia. Por eso decimos que Eliseo también nos traslada a los últimos profetas, que están encarando al anticristo porque como Moisés, como Elías, como Eliseo, eran capaces, serán capaces, son capaces de ver más allá de lo visible. Luego tenemos muchas más características. ¿Por qué? Porque Eliseo va a manifestar el poder de Dios de una forma muy variada, por medio de provisión, el aceite de la viuda, por medio de sanidades, hasta resurrección vemos en la vida de Eliseo. Sanidades, de cómo se abren las aguas para que pase. Recordamos esa primera señal de Eliseo, cuando ha recibido el manto de Elías y golpea, ¿dónde está el Dios de Elías? Y ahí aparece el Dios de Elías. ¿Cómo? Abriendo el Jordán. El aceite milagroso, sanidades, resurrecciones, milagros diferentes. Y también hay una connotación que no quiero pasar en alto por lo que tiene que ver con Apocalipsis, que es juicio. Hemos dicho que Eliseo fue una continuación de Elías. También Eliseo va a ser usado para traer juicio. Juicio a los burladores, juicio a aquellos blasfemos que no disciernen lo espiritual, no disciernen al hombre de Dios.
está en 2 Reyes capítulo 2. Recordamos la historia, unos jóvenes que aparecen y comienzan a burlarse de Eliseo, ¿verdad? Y Eliseo pues los va a someter al juicio divino, porque van a aparecer 2 osos y los van a despedazar. Son juicios que tienen de alguna forma esa connotación en Eliseo de prolongación del ministerio de los otros, Elías y Moisés. Luego vamos a tocar un último profeta que en principio no nos parece que tenga muchos méritos por su historial, por su currículum, pero que era sin duda un profeta de Dios, enviado por él para cumplir una misión que tiene mucho que ver con el tiempo del fin. Estoy hablando de Jonás. Jonás, ¿cuál era el mensaje que tenía que pregonar, profetizar, predicar, etcétera? Jonás. Juicio. Juicio. Este era todo su mensaje, eran pocas palabras. En 40 días, Nínive será destruida. No era un mensaje muy largo. No había mucho de qué hablar. Solo 40 días es el límite que Dios ha dado a esta ciudad para acabar con ella. Juicio. Por supuesto, Jonás tiene sus conflictos personales, que lo vemos ahí, pero ¿quién no? ¿Qué profeta no ha tenido sus conflictos, sus pesares? Vemos a Elías, deprimido, hundido por una amenaza, la amenaza de Jezabel. Podemos ver cómo Moisés es angustiado muchas veces con la carga que llevaba. Y Jonás tiene todo eso revela que las debilidades de los profetas manifiestan que son seres humanos, ¿o no? Y que la clave del poder, de la misión, está en la obra de Dios, en lo que Dios hace, en lo que Dios haga. El profeta es solamente, ¿qué? Un portavoz. Es solamente alguien que está rendido a Dios para que se cumpla el propósito. De esta manera podemos entrar en las características, podemos movernos hacia qué caracteriza a un verdadero profeta de Dios. Dios trata con los profetas. Dios tiene que tratar con los profetas porque no es fácil estar sometido a Dios. Es muy fácil pensar en ser un profeta, ser un hombre usado por Dios. Pero, ¿cuál es el precio? ¿A costa de qué? Los profetas son tratados, tienen que ser como Jonás, tratados por Dios. Y esto nos conecta con el tiempo del fin. La iglesia será tratada en el tiempo del fin. Como leemos en 1 Pedro 4, el juicio comienza por la casa de Dios. Y la iglesia va a tener que ser probada para ver quién realmente entra, quién escoge a qué o a quién, como ya habíamos señalado, hablando del falso profeta y del anticristo. Jesús o el anticristo, el reino de Dios eterno o el reino temporal y corto además de Satanás. En Daniel 11
hablándonos del tiempo del fin, nos cita en el versículo 35 este asunto de los sabios. Muchos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados, emblanquecidos, porque para esto Dios ha determinado un tiempo. El tiempo del fin será un tiempo de depuración y de limpieza. Veamos estas características, que los profetas se caracterizan por estar sujetos en obediencia. Hemos visto cómo Jonás ha desobedecido y ha sido tratado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda que sus profetas sean personas sujetas a Él en obediencia. Jesús habló de eso. Recordamos en Mateo 7, cuando Jesús va a señalar a los falsos profetas y por contraste a los verdaderos profetas. Porque ¿cuál es el problema de los falsos profetas? Que no viven de acuerdo con la voluntad de Dios. Por tanto, no dan el fruto en sus vidas que deben de tener. Esto nos hace pensar que el fruto de un verdadero profeta se va a revelar en su forma de vivir. Es una persona de Dios, es un hombre o una mujer de Dios. Es alguien que está sometido a Dios. Y por tanto, Jesús puede decir, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. No tanto por si ha pasado o no ha pasado, también es una señal. Pero hay algo más profundo y más real y más importante para Dios que el si ha pasado o no ha pasado. Es cuál es el fruto de la vida de este hombre. ¿Es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios? Otra característica más es que un profeta de Dios siempre va a buscar que se cumpla el propósito de Dios. Va a cumplir una misión divina. Esa es la situación. Eso es lo que vemos en Oseas 12:13 y también como hemos visto en Jonás 1-3. Es que Dios tiene un propósito que cumplir en sus profetas porque Él ha determinado utilizar el factor humano. Dios no quiere trabajar de forma mágica, aunque a veces su intervención lo parezca, como por ejemplo cuando vemos un milagro, cuando vemos una respuesta a la oración. Nos puede parecer netamente sobrenatural, y lo es, pero por lo general Dios echa mano del hombre, echa mano de su pueblo, echa mano de su iglesia para lograr cumplir sus propósitos. Y así lo hará en el tiempo del fin. No solamente con los dos profetas, con la iglesia. Tanto los dos profetas como la iglesia están cumpliendo una misión muy importante en el tiempo del fin. Si me permitís, vamos a citar esta escritura, vamos a leerla, nos vamos hasta Oseas. No vamos a leer el de Jonás porque ya lo hemos resumido bastante bien, pero de cómo él cumplió la misión, porque finalmente, como leemos en el capítulo 3, él cumplió la misión. Y él se levantó y fue a Nínive. Pero en Oseas, en el capítulo 12, tenemos una expresión muy interesante cuando dice: y por un profeta
Dios hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Las grandes misiones de Dios, como hemos visto con la vida de Moisés, Dios las hace a través de sus hombres, a través de sus profetas. Eso le da también el sentido completo al por qué tenemos en pleno reinado del Anticristo a dos profetas, dos testigos que están en plena acción. Bueno, por supuesto, otra característica muy importante de los verdaderos profetas es que Dios respalda la profecía. Podemos decir que se cumple lo que dice, pero escucha, un falso profeta también puede decir algo que se cumpla. ¿Podemos entender la diferencia? Un falso profeta puede profetizar algo y cumplirse, y es un falso profeta. Ya vimos las características de un falso profeta. Ahora, un verdadero profeta es respaldado por Dios para que se cumpla lo que ha profetizado. ¿Entendemos? Cualquiera de nosotros puede decir, mañana pasa esto y no pasará, pero ¿y si pasara? ¿Eso nos hace un verdadero profeta? Hay una diferencia. Dios respaldará la profecía dada por su profeta. Por ejemplo, en Mateo 2, en Mateo 4, cuando se nos describen acontecimientos de la vida de Jesús, por ejemplo, la persecución de Herodes. Persiguiendo a Jesús, mató a los niños. Eso estaba profetizado. Jeremías 31, versículo 15. Y ahora, ¿qué nos dice Mateo cuando narra ese pasaje? Para que se cumpliese, es lo que leemos en el versículo 17, Mateo 2:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías cuando profetizó. Lo mismo vemos con Mateo 4:14, que nos habla de cómo Jesús iba a recorrer Galilea, cómo iba a tener su ministerio, iba a iniciar su ministerio en esa zona de Israel. Y también vuelve a decir, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, y nos da la profecía. ¿Cómo descubrimos entonces a un verdadero profeta? Por el respaldo de Dios. Porque Dios no va a permitir que un profeta suyo quede avergonzado. Otra característica muy importante, los verdaderos profetas entienden el riesgo, entienden la situación, saben que profetizar les puede costar caro. Ahí tenemos el caso de Jeremías, que se atosigaba, se cambiaba y decía, ya no hablo más en nombre de Dios, porque no tengo más que problemas con este trabajo, ministerio muy divino, pero muy arriesgado, de tener que profetizar. Pero bueno, finalmente seguía haciéndolo. Dios trataba con él, era un tremendo profeta de Dios, Jeremías. Entendían que tiene un precio y estaban dispuestos a pagarlo. Recordamos en Mateo 5, en las enseñanzas de la predicación del monte o de la montaña, o como le queramos llamar, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Ahí aparece esta expresión de Jesús, bienaventurados cuando os persigan por causa de la justicia, cuando mientan contra vosotros y os persigan de esta forma también. Y entonces Jesús señala a los verdaderos profetas.
Dice, porque eso, sois bienaventurados porque eso es lo que caracteriza a un verdadero profeta de Dios. Eso es lo que hicieron a los profetas. Les hicieron pagar caro ese servicio dado a Dios. Lo podemos relacionar también con el tiempo del fin. Jesús llegó a decir en Lucas 11, ay de vosotros, versículos 47 al 51, ay de vosotros los que edificáis los sepulcros de los profetas, confirmando lo que hicieron vuestros padres, matándolos. Y ahí comienza a recriminar a Israel. ¿Por qué? Por ser matadores de profetas. Tremendo. Nunca fue fácil ser un profeta. Y terminamos con algo que considero que es muy importante, me refiero a las características de los falsos profetas, es que son capaces, valientes para confrontar a los falsos profetas. Esto me parece que es una característica bastante considerable de los dos últimos profetas, que van a estar confrontando al anticristo y al falso profeta. Lo hizo Jeremías en el capítulo 28, confrontando a Ananías, otro profeta. No lo vamos a leer, pero puedes quedarte con la referencia. Jeremías 28, hay una pugna, una lucha tremenda entre el verdadero profeta de Dios y el falso profeta. Pasamos entonces a Apocalipsis capítulo 11 y vamos a ver esos versículos señalados que nos hablan de estos dos testigos. Versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Así que ahí tenemos que estos dos profetas tienen un tiempo determinado para profetizar. Son 3 años y medio, el mismo tiempo que tiene el anticristo. 1260 días. Y van a hacerlo vestidos de cilicio, es decir, con una vestimenta, unos ropajes de juicio, de sobriedad. Algunos de los profetas, como Elías, se vistieron de sobriedad, o Juan el Bautista. No hemos mencionado a Juan el Bautista, pero para no alargarlo, y no hacía falta, porque estamos apuntando hacia el descubrir, conocer mejor el papel final de estos dos profetas. ¿A dónde llegamos? Llegamos a conocer con detalle cómo va a ser este ministerio. Y entonces nos dice el versículo 4, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y ahí nos lanza a Zacarías, capítulo 4, en los versículos 3 y 11 al 14. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hacen estas referencias? Mostrarnos que Dios tiene dos personas ungidas, preparadas para el tiempo del fin. Y las manifiesta con una visión dada a Zacarías. Son dos olivos y son el candelero que alumbra, las dos cosas. Uno representa la luz en medio de unas tinieblas tremendas en el tiempo del fin, en el reinado del anticristo, y luego es la unción divina en medio de la blasfemia, en medio de la corrupción más terrible de toda la historia. ¿Qué más vemos? Que están totalmente protegidos. Si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Cuando Dios envía a alguien, hasta que no haya cumplido su misión, no tiene que tener temor ninguno. Dios protege a sus siervos los profetas.
Hay que tener las cosas muy claras para meterte en la boca del lobo, para confrontar al anticristo y al falso profeta. Tienes que tener una paz, una fortaleza, una confianza plena en Dios. Y Dios respalda esa fe. No serán dañados hasta que no hayan cumplido su ministerio. Versículo 6. Tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y ahí vemos de nuevo el reflejo de los dos profetas. Elías, que detiene el agua, y Moisés, que desata las plagas. Es por eso que tantos han dicho los dos últimos profetas son Moisés y Elías. ¿Te suena, verdad? Moisés y Elías. ¿Por qué? Por la afinidad, por el ministerio. ¿Son Moisés y Elías? La Escritura no lo dice. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, entonces, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ya lo habíamos visto leyendo Daniel en el capítulo 7, en el versículo 21, por ejemplo, cómo hace guerra contra los santos y los vence. No solamente hará guerra contra estos dos profetas, hará guerra contra los santos, hará guerra contra todos los santos. El anticristo va a estar en guerra abierta, lanzando persecución, matándonos, persiguiéndonos a la iglesia. Algunos preguntan, pero estos dos profetas no tienen nada que ver con la iglesia, ¿no? Son la iglesia. Por la sencilla razón de que son de Dios, enviados por Dios para cumplir la misión de Dios. Son hombres al servicio de Dios. ¿Cómo no pueden ser la iglesia? Es imposible. Tienen que ser la iglesia. La iglesia no son cuatro paredes, la iglesia no es una congregación en particular, la iglesia no es una denominación en particular. La iglesia está formada por todos aquellos que han entregado su vida a Cristo. No importa si están en una denominación u otra, no importa si están en una congregación u otra, o ninguna. Cuando Dios les llama para cumplir su voluntad, obedecen y van y lo hacen. ¿Y son su iglesia o no? Por tanto, no tenemos que hacer esa distinción, esa diferenciación entre si son la iglesia o no son la iglesia. Sí, muchos hacen esa diferencia entre, no, la iglesia o el pueblo de Israel, la iglesia o el pueblo judío. No. La iglesia está compuesta por todos los que seguimos a Cristo, no importa de dónde vengamos. Sus cadáveres, dice el versículo 8, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que sabemos por lo menos dónde van a morir. Van a morir en Jerusalén. Jesús dijo, es una expresión fuerte, que un profeta debe de morir en Jerusalén. ¿Te acuerdas de esa expresión de Jesús? Está en Lucas 13:33. Los dos profetas finales morirán, como otros muchos profetas, en Jerusalén. 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los verán desde todas partes, y aquí nos habla del tiempo del fin, donde en el tiempo en el que todo se puede ver desde todas partes. Eso solo ha ocurrido ahora.
toda la tierra viendo un mismo suceso a la vez. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y ahí tenemos otro efecto del tiempo del fin, la tecnología necesaria para verlos y para enviarse regalos. Todos sabemos de qué estamos hablando. Nos podemos enviar regalos de una parte a la otra del mundo hoy. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Resucitarán. Yo personalmente creo que resucitarán inmediatamente antes de la iglesia o con la iglesia. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Eso es resurrección y arrebatamiento. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y así acaba el ministerio. Ahora, fijaros que el capítulo 11 de Apocalipsis nos narra el ministerio de los 2 profetas, de los 2 testigos, e inmediatamente está contando la 7ª trompeta, el sonar de la 7ª trompeta. ¿Qué va a ocurrir en la 7ª trompeta, en la final trompeta? El capítulo 10 del mismo Apocalipsis nos dice: en los días del 7º ángel, cuando él toque la trompeta, el misterio de Dios se revelará, como lo había anunciado a sus siervos los profetas. Está hablando de la resurrección de los muertos y del arrebatamiento de los vivos que esperarán a Cristo, la venida de Jesús. Vamos a concluir con esto. Hemos entendido lo que es el ministerio de los 2 profetas y cómo están totalmente respaldados por Dios y cómo van a ser seguramente los últimos testigos. Y por eso digo que con su ministerio, con el final de su ministerio, también acabará el ministerio de la iglesia para irnos con el Señor. Él dirá: subid acá. Enviará a sus ángeles, nos recogerán de todas partes. Los que hayamos muerto seremos resucitados, y los que estén vivos serán transformados, como Pablo enseñó en 1 Corintios 15. Amén. Bien, pues pasamos entonces al tiempo de preguntas y cuestiones acerca de lo que hemos leído.